que vaya al libro de Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Para que no se pierda, mire, hay estas cositas. Si usted quiere, que sabe que estamos los domingos estudiando, la pone en Primera de Pedro. Y usted sabe que si yo voy a predicar ese domingo, pues vamos a seguir la historia. Entonces va la cosita y la es así, ahí lo encuentra. Fácil. Primera de Pedro, capítulo 3. Las últimas, digamos 4 semanas, porque empezamos hace 4 semanas, hemos invertido de esas 4 semanas, 3 semanas a estudiar aspectos importantes del matrimonio en relación al esposo y la esposa. La semana pasada hablamos cómo se puede testificar a un cónyuge que no es cristiano, enfocando Pedro específicamente a la esposa, a un cónyuge que no es cristiano, el esposo. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, vamos a terminar esta sección enfocándonos únicamente en el versículo 7. Donde apunta directamente a la responsabilidad de los esposos. Quizás algunas esposas estaban esperando este momento. Y algunos esposos pues quizás no estábamos esperando este momento. Pero hoy vamos a leer el versículo 7. Dice la palabra del Señor: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos, por favor. Padre, en esta mañana te pedimos tu ayuda. Te pedimos iluminación, te pedimos convicción, te pedimos fortaleza. Pedimos que la presencia fortalecedora de tu Espíritu Santo sea en medio nuestro en esta mañana. Sea ella trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio al que no te conoce. Padre, queremos que los matrimonios en esta congregación sean matrimonios fuertes. Señor, que podamos expresar de una forma práctica los principios que han sido expuestos en tu palabra para el matrimonio, que ilustran la relación de Cristo con su iglesia. Padre, en esta mañana oramos especialmente por los hombres presentes. Oramos especialmente por los esposos, para que seas tú quitando de nosotros toda defensa, para que nuestro corazón sea abierto, para que tengamos un espíritu enseñable, para que podamos entender la palabra, para que la podamos aplicar, para que podamos reflexionar y hacer los correctivos necesarios en nuestra vida. Padre, que nuestro entendimiento sea abierto de manera especial a las verdades que tú nos vas a exponer en esta mañana por medio de tu palabra. Señor, quédate en medio nuestro. Y aquel que no te conoce hoy pueda conocerte, puede encontrar salvación en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Miramos en las últimas semanas 6 versículos que enfocaban a
la mujer, si lo llamamos de esa manera. Y hoy nos encontramos frente a un solo versículo que no es un versículo de relleno, no es un versículo más, sino que está lleno de información que complementa lo que el apóstol ya ha venido diciendo, y que es un versículo que describe la responsabilidad del esposo, y que si lo juntamos con Efesios capítulo 5 y aún con Colosenses, encontramos tremendas responsabilidades para nosotros los esposos frente a nuestras esposas. Y me atrevo una vez más a decirlo para todos aquellos que normalmente acusan al cristianismo de que el cristianismo es machista, simplemente porque le dice lo que enseña la Escritura, que la esposa debe tener un rol de sometimiento a la autoridad del esposo, o porque simplemente enseñamos que no puede tomar la mujer autoridad dentro de la congregación sobre los hombres. Creo que debe estudiar lo que dice este versículo en particular y también lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, y lo que nos enseña Efesios capítulo 5 del 25 en adelante. Creo que algunas de las cosas que vamos a mencionar en este pasaje son difíciles de escuchar para los hombres que estamos presentes aquí, pero tenemos que hacerlo. Brincarnos el versículo sería irresponsabilidad nuestra al estudiar la palabra de Dios. Y en lugar de brincárnoslo, hacernos un bien, nos haríamos un mal, como hombres, como esposos y como congregación. El apóstol Pedro, comienza con una declaración: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Ahora él voltea la atención a los hombres, a los esposos, y de la misma manera que él comenzó diciendo igualmente esposas, ahora dice igualmente esposos, con la salvedad de que esta vez él no usa el verbo someteos como si lo usa cuando habla sobre las esposas. En este pasaje vamos a encontrar tres cosas claras o tres exhortaciones claras de el apóstol Pedro a los esposos, donde el objetivo es servir a la esposa. Si me estuviera escuchando mi maestro de predicación, estaría contento porque por fin vamos a hablar un sermón de 3 puntos. Tres responsabilidades que nos ayudan a servir a nuestras esposas, a suplir las necesidades de nuestras esposas. Déjenme mencionarlas rápidamente, que son comprensión o conocimiento, caballerosidad o respeto y compañerismo. Comprensión y conocimiento lo tomamos donde dice vivid con ella sabiamente. Versículo 3 en la parte A. Respeto o caballerosidad, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Versículo 7, la parte B. Y compañerismo como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, si mi maestro de oratoria viera esto, estaría contento y dirá: por fin está haciendo algo de lo que le enseñé. Pensemos en el primero, comprensión. Esposos, vivid con ellas o con tu esposa sabiamente. La traducción en inglés, yo lo traduje al español, pero ahí al frente va a traducir como está en inglés. Dice: morad con ellas según conocimiento. O al conocimiento. La otra versión, esa fue la King James, ¿no?
Dice, vivid con ellas, vivid con vuestras esposas con entendimiento. Nosotros la versión que nosotros usamos dice, lo traduce sabiamente. La nueva traducción viviente creo que lo traduce con entendimiento, si no me falla la memoria. Pero aquí apuntamos, o comprensión apunta a conocimiento. Y es bueno entender que el apóstol Pedro aquí está refiriéndose a esposos cristianos. Entonces, por lo tanto, lo primero que podemos decir cuando habla de conocimiento es que el apóstol quiere que los esposos o los maridos cristianos amemos a nuestras esposas de una forma cristiana. ¿Qué es de una forma cristiana? Bueno, una forma cristiana es como lo enseña la Escritura. Debemos vivir con nuestras esposas según el conocimiento o el entendimiento que tenemos de lo que dice Efesios 5 del versículo 25 hasta el 33 y lo que dice Colosenses capítulo 3, 19 y lo que dice Pedro aquí en 1 de Pedro 3, versículo 7. Bajo ese conocimiento, yo no voy a leer Efesios 5 del 25 al 33, pero sí quiero resaltar dos cosas rápidamente de lo que él dice allí. Dice que el esposo debe amar a la esposa como Cristo amó a su iglesia. Y la pregunta siempre es, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Cristo amó a la iglesia de una forma abnegada. Es decir, sin esperar ¿qué? Nada a cambio. Así fue que Cristo amó a la iglesia. ¿Se merecía usted ser amado por Cristo? Y sin embargo Cristo nos amó. Así debe ser ese amor. Y ese amor le pone el estándar tan alto que debe ser dispuesto a dar su vida. Como Cristo estuvo dispuesto a dar la vida. Y también dice Efesios que el esposo debe amar a la esposa de la misma manera como él ama a su cuerpo. El cuerpo de él. O sea, si usted no se maltrata a usted mismo, a menos de que usted sea masoquista o tenga problemas psicológicos, yo no encuentro ningún hombre dándose golpes así, a menos, si esos tienen problemas. Dice, así como usted no se maltrata, dice, no maltrate a su esposa. Colosenses dice que no debemos ser ásperos con ella, no debemos ser como una lija con ellas. Ahora nosotros vivimos en una cultura pagana, totalmente, que cada día nos va trazando parámetros o nos va trazando un patrón de cómo debe ser el esposo con la esposa. Pero los cristianos, aunque estamos en este mundo, que no somos de este mundo, entonces debemos hacer caso omiso a esos patrones que el mundo nos quiere presentar y debemos limitarnos a obedecer lo que Dios dice en la palabra. Es que a mí me criaron así. O es que yo vi a mi papá hacer esto y esto. A mí no me interesa. Bueno, a ver, digámoslo de otra manera. No importa lo que usted vio hacer a su papá. No importa cómo lo hayan criado a usted. Si usted hoy conoció a Jesucristo, su patrón no es su papá. Su patrón de esposo es la Escritura. Es cierto que todos, el primer modelo de padre que tenemos es el padre que tenemos en casa. El primer modelo de esposo que tenemos es ver al comportamiento de papá con nuestra mamá y viceversa. Pero cuando conocemos a Cristo, uno puede decir, bueno, agarremos algunas cositas, pero el patrón es lo que enseña la Escritura. El esposo en su matrimonio debe mostrar amor,
Debe mostrar el amor que Cristo reveló por su iglesia, para su esposa. Eso lo lleva a que debemos ser considerados y comprensivos con ella. Entonces, como esposo debemos comportarnos según el conocimiento bíblico. Yo recuerdo una vez que con mi esposa estábamos ayudando a un matrimonio hace muchos años. No haga cuentas porque ya no están aquí, así que no me ponga a hacer cuentas, pero muchos años. Algunos de ustedes ni los conocieron. Y cuando estábamos hablando con ellos, él dijo la siguiente expresión. Yo le dije, si mi esposa se acuerda, ya tiene mejor memoria que yo, pronto se acordará. Es que yo la amo a mi manera, pastor. Y ustedes creo que eso lo hemos escuchado muchas veces. La gente dice, no, es que yo la amo a mi manera. Yo le dije, lo siento, pero no se trata de amarla a nuestra manera. No se trata de amarla como a mí me conviene o a ti te conviene. No se trata de amarla como tú te sientes cómodo o como, como tú y yo nos sentimos cómodos. Se trata de amarla como Cristo la ama. Que no nos pase, porque es que, y recuerdo una ilustración donde un hombre fue a llevarle serenata a su novia. Y él está dando la serenata a la novia y empezó a cantar una canción de un cantante. Y luego ella le dice, mi amor, pero lo que pasa es, ¿para qué me cantas de ese cantante si es que a mí ese cantante no me gusta? Y él le contestó, sí, mi amor, pero lo que pasa es que a mí ese cantante es el que me inspira a cantarte. Y ella le dijo, bueno, ¿tú viniste a inspirarte para cantarme o tú has venido a darme una serenata? Y a veces nos pasa igual a nosotros. No se trata de cómo me siento yo, sino de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Fin de la discusión. Ahora sí, back in business. There we go. Entonces es la escritura la que no nos permite dar otra explicación. Es como Cristo amó a la iglesia. Entonces vivir con ellas o vivir sabiamente, como es traducido en la versión Reina Valera que usamos nosotros normalmente, apunta a vivir con ellas de acuerdo al conocimiento que tenemos de la escritura, del cómo debemos actuar como esposos. Ahora hay una pregunta, ¿qué otra aplicación podríamos sacar de esto para nuestras vidas como esposos? La traducción lenguaje actual traduce este versículo, vivid con vuestras mujeres de manera comprensiva. La de inglés, vivid con sus esposas según el conocimiento. Hay una siguiente explicación que quiero dar, y yo sé que esta parte será complicada para nosotros como los esposos, escucharla y de mí decirla,
Y quizás va a ser la parte que más las esposas van a recordar de ese sermón. También soy consciente que lo que voy a decir de una u otra manera como esposo nos va a poner entre la espada y la pared. Pero tenemos que decirlo. Una aplicación que podemos sacar usando esta traducción en inglés cuando dice vivid con sus esposas según el conocimiento, apunta al conocimiento de nuestra esposa. A veces cuando mi esposa se pone reflexiva, me pregunta, ¿y tú sí me conoces? O sea que ella motivó este punto. Tú sí me conoces. Ahora, cuando decimos conocer a nuestra esposa, no estamos hablando precisamente de conocer su árbol genealógico, ni sus descendientes, ni sus primos, ni sus tíos. Estamos hablando de llegar a entender cómo funciona ella en particular. Tu esposa, no la del vecino, tu esposa en particular. ¿Cómo funciona ella? Esa tarea de conocerla requiere disciplina, requiere ser más detallista de lo normal, requiere convertirnos en un estudiante de la esposa. Y yo sé que quizás aquí estoy pidiendo algo complicado porque todos sabemos, es una tarea complicada, pastor, porque todos sabemos que las mujeres son complicadas. Y usted ahora me está diciendo que vaya y la estudie. Lo dejo allí. Pero sabe que al conocerla, al estudiarla, Dios nos ayudará a poder suplir las necesidades espirituales, emocionales y físicas de la esposa. Ahora déjeme hacer una pregunta. Y honestamente, bueno, no le voy a decir con honestidad, bueno, sí, honestamente dudé en ponerla. La había mandado, dije yo, se las voy a quitar los días, pero ya que ya la mandé. Una pregunta reflexiva para nosotros, los varones. Se la va a poner al frente y todo para que la vea y la pueda escribir. ¿Qué es lo que tu esposa requiere y necesita más de usted en este momento en tu matrimonio? ¿Qué es lo que tu esposa quiere y necesita más de usted en este momento en tu matrimonio? Y obvio que, no, creo que aquí no estamos hablando de carro nuevo, gafas nuevas, zapatos nuevos, ropa nueva. Obvio que no estamos hablando de ello, porque zapatos tienen hasta para regalar. Es reflexiva, es para reflexionar. Yo creo que una de las necesidades de las esposas, ya pasando a otro punto, la pregunta ya usted la reflexionará en su tiempo personal. A nivel general es ser tratada por un esposo con ternura, con amor, con comprensión. Un hombre que se deleite en ella no solo porque cocina bien y limpia la casa, sino por lo que ella es. Un hombre en el cual ella pueda apoyarse. Alguien que confíe en ella, que no la menosprecie. Alguien que no ejerza dominio autoritativo, es decir, que no se vuelva un dictador sobre ella. Hazlo, ¿por qué? Porque yo dije, eso es ser un dictador. Ella no necesita un dictador. Para eso ya algunos hasta presidente tienen, así que pues, ¿qué más? El esposo, como esposo debemos siempre preguntarnos, ¿no? Como esposo cristiano, ¿cómo puedo tocar los anhelos del corazón?
¿Cómo puedo tocar los anhelos de su corazón con el amor y la bondad de Jesucristo? ¿Qué puedo hacer para que la relación de mi esposa con Cristo mejore? ¿Qué puedo hacer para ayudarla a aumentar en su madurez cristiana, en su relación con su Salvador? Eso es lo que dice aquí cuando el apóstol dice, vivid con ellas sabiamente. Eso es ser compasivo, ser comprensivo, tener conocimiento. A esto nos lleva al segundo punto. El segundo punto habla de respeto. Dice el apóstol, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Pregunta es, ¿en qué forma podemos nosotros los esposos mostrar respeto por las esposas? Bueno, el apóstol contesta allí, honrándolas como a vaso más frágil. Ahora, Pedro aquí usa algo que puede sonar contradictorio o difícil, porque el apóstol Pablo las llama vaso más frágil. Alguien podrá dar a entendernos que el apóstol Pablo está usando allí un término que es despectivo hacia la mujer. No. Cuando usted va al capítulo 9 de Hechos, el apóstol Pablo usa el mismo verbo vaso. La misma palabra griega usa la misma palabra vaso. ¿Y sabe qué significa eso? Significa un instrumento de Dios. Así que no hay discriminación o no es un término despectivo en esta terminología cuando él dice vaso más frágil. Hónrala, respétala, trátala como un vaso más frágil. Más débil que o más frágil que qué, podría uno preguntarse. Obviamente aquí está hablando que es más débil que el esposo o que el hombre. Ahora déjeme decirle algo que Pedro no está diciendo aquí al usar esta expresión vaso más frágil. Aquí no está diciendo que las mujeres sean moralmente más débiles que los hombres. Si somos honestos, normalmente, moralmente las mujeres son más fuertes que los hombres. Es más fácil para ellas contenerse que a los hombres. Bueno, habrá una que otra por ahí que no, pero normalmente es más fácil para ellas. A la hora de la tentación muchas veces es más fácil para ella sostenerse que los hombres. Así que no está hablando de ello. Tampoco está diciendo que las mujeres emocionalmente son más débiles que los hombres. De hecho, a veces son mucho más valientes que los hombres. Y a veces cuando hay enfermedad y comparan la enfermedad del hombre con la enfermedad de la mujer, dicen que ellas son más fuertes, que nosotros somos los más débiles, así son más, nos da una gripe y entonces nos da de cama y ella está con gripe y está como si no hubiera pasado nada, ¿no? Así que vaso más frágil no tiene nada que ver con el valor o con la dignidad. Y lo aclaro porque cuando uno dice así, la gente, los defensores empiezan a hacer acusaciones extrañas. Cuando dice aquí más frágil, se refiere al vigor físico y no a la capacidad intelectual, ni a la capacidad moral o al valor espiritual de la mujer. Se refiere al vigor físico.
¿Para qué tienen Pedro en mente cuando menciona vaso más frágil? Yo creo por lo menos tres cosas. Primero, se está refiriendo a la fortaleza física entre el hombre y la mujer. Normalmente físicamente, ¿quién es más fuerte? El hombre. Habrá una que otra mujer por ahí que son más fuertes que un hombre, pero normalmente es el hombre, es más fuerte. Su fortaleza física es mayor. El pasaje nos da un llamado al hombre a entender de que debemos evitar situaciones físicas con la esposa. Al hombre se le dice, a la mujer no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Bueno, por lo menos a mí me criaron así, no sé a usted. Pero ahí me criaron así. No se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, que es delicada, se rompe fácilmente. Y usted escucha al hombre y dice, pastor, es que yo simplemente la toqué. Claro, si usted me toca a mí no me va a pasar nada, pero si la toca a ella. Y siempre los hombres dicen, no, yo fui solamente un toquecito. Sí, pero es que un toquecito suyo, un toquecito mío, contra una mujer, ella siente un empujonzote. Porque su fortaleza física es mayor que la de ella. Así que ese famoso empujoncito, toquecito, es abuso, porque usted es más fuerte. Vaya, métase con uno de su tamaño. No es que ella, pastor, es que ella es una exagerada. No, ella no es exagerada. Ella es más débil físicamente que usted, joven, que yo, entendamos. O sea, ni con el pétalo de una rosa. A veces usted pronto la abraza así muy duro y, ay, me quiere romper, porque es más delicada. Usted aguanta más. En segundo lugar, nos estamos ubicando aquí en un contexto sociocultural donde se escribió esta carta, donde la mujer en el siglo I tenía menos derechos de los que tiene hoy. No valía casi nada en ese tiempo. Eran explotadas fácilmente por los hombres y el apóstol quiere motivar al hombre cristiano a que cambie su forma de proceder hacia su esposa y deje de tratarla de esa manera como la cultura la trataba. Porque en lugar de maltrato, ella necesita que esa cobertura, esa protección que el esposo da, ya que ella es la parte más débil del matrimonio. Y en tercer aspecto, que el apóstol habla aquí, habla de debilidad en términos de la autoridad en el matrimonio. Ya lo hemos mencionado que el esposo es la cabeza, que ella debe someterse. La responsabilidad principal del esposo es guiar a su esposa como Cristo guía a la iglesia, amarla como Cristo ama a la iglesia. Entonces le dice, mira, ojo, ella se va a someter a ti, pero por favor, no abuses de tu autoridad sobre ella. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque yo mando. Ahorita, no, hazlo ya. No, pero tranquilo. Relájese, si está muy urgido, pues entonces no abuse. Trátala como a vaso más frágil. El esposo debe tener cuidado de no aprovecharse de su posición para comenzar a maltratar a su esposa. Eso es lo que dice, trátala como a vaso más frágil. O sea, une el conocimiento de la escritura que tiene, une la fragilidad de ella y trátala con cuidado. Entonces escuchemos lo que el apóstol está diciendo por medio de Dios, está diciendo por medio del apóstol a nuestra vida. En nuestra posición de liderazgo debemos tratarla con delicadeza. Debemos tratarla, debemos protegerla y no abusar de nuestra posición sobre ella. Entonces, ¿qué concluimos en esta parte? Bueno, que
que la mujer es más delicada en lo físico, que ella se somete a la autoridad de corazón del marido impuesta por Dios. Sin embargo, ella debe recibir el honor y el respeto que se merece como esposa. Eso dice aquí. Vivir con ella sabiamente, dando honor, o sea, dando el respeto que ella merece. Entonces concluimos entonces que la esposa entiende su papel de sumisión según lo enseña la Escritura, y encontramos un esposo que entiende su responsabilidad de administrar lo que Dios ha puesto en sus manos. Porque el día de mañana Él nos llamará a cuenta. Entre mayor conocimiento, mayor tendremos que dar cuentas. Y la tercera exhortación que encontramos aquí en el pasaje es compañerismo. Trátala como a vaso frágil y trátala como a coheredera de la gracia de la vida. Y tiene un propósito ese trato, o estos 3 puntos tienen un propósito para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El apóstol Pedro nos dice algo aquí interesante. Trátala no solo como un vaso frágil, sino trátala como a coheredera de la gracia de la vida. El esposo debe honrar a la esposa porque tanto él como ella, nos dice aquí, son iguales. Mire que Pedro nos ha presentado el rol de la esposa dentro del matrimonio. Nos presenta el rol del esposo dentro del matrimonio, pero al mismo tiempo utiliza este pasaje para recordarnos que es igual. Que cuando se trata en el tema de relación con Dios, somos iguales, no hay diferencia alguna. ¿Hay una posición en los roles diferentes? Claro que sí. Eso no lo podemos negar, lo enseñamos y lo defendemos dentro de la congregación y en el matrimonio. Pero cuando hablamos de nuestra posición delante de Dios, en el reino de los cielos, somos ¿qué? Iguales, somos coherederos. Y debemos tratarnos con el mismo ¿qué? Respeto. Obvio, la Biblia en ningún lado dice que la esposa debe amar al esposo. No le pide eso, pero entendemos que debe amarlo. Que debemos respetarnos mutuamente. Hay una especie de sometimiento, ¿no? que debe haber ahí. O sea, el hecho de que yo sea el hombre no significa que me puedo perder y desaparecerme y aparezco cuando se me dé la gana porque soy el hombre. No, hay una esposa que merece respeto y por lo menos, mira, tal y tal información tienes que darle. Por si alguna cosa pasa, ella al menos sabe dónde empezar a buscar. Pero si no sabe ni dónde está, aquellos que trabajan lejos, pues hombre, no está pidiendo permiso, está informando dónde está. Si algo pasa y la policía llega, ¿dónde fue la última vez que lo vio? Bueno, él me dijo que estaba no sé dónde. Pero mire que llegue la policía y diga, ¿dónde fue la última vez que vio a su esposo? Yo no sé, salió a las 6 de la mañana y no sé dónde está metido. Qué tristeza. Hermanos, somos uno en Cristo Jesús. Cuando se trata de justificación, la mujer fue justificada, fue declarada justa, de la misma manera que fue declarado justo el hombre, por la fe. Las mujeres no son ciudadanas de segunda clase en el reino de Dios, son ciudadanas de la misma clase que el varón. Ellas reciben el mismo perdón que recibieron los hombres.
son adoptadas de la misma manera que fueron adoptadas los hombres. Ellas son hijas de Dios también. Y también son herederas de esa gracia que están esperando igual que nosotros los varones. Y cuando Él venga, Él no va a decir las mujeres primero, ni tampoco va a decir los hombres primero. Va a decir mi iglesia. Y todos seremos levantados por parejo. Por eso las describe como coherederas de la gracia de la vida. Mire cómo lo traduce la versión New England Bible. Dice, compartía juntamente la gracia que Dios os ha, la gracia que os da vida. Compartía juntamente la gracia de Dios que os da vida. Hermano, ella comparte esa misma gracia que te dio vida a ti. Entonces yo la debo tratar como honrarla, no solo porque físicamente, humanamente es más frágil que yo, sino porque aparte de ser mi hermana, también es mi hermana, perdón, aparte de ser mi esposa, es mi hermana en Cristo. Yo tenía en la primera congregación donde yo fui pastor, había un caso particular, porque el hermano siempre decía, a la hermana Patricia, la hermana Patricia. Yo un día le dije, hermano, amén, ella es la hermana Patricia para nosotros, para usted es su esposa. Diríjase a ella como su esposa. Cambie ese concepto. Sí, amén. Yo entiendo que es su hermana en Cristo. Sí, ella es mi hermana en Cristo. Pero es mi esposa también. Entonces ahí está. La debo honrar no solo porque es mi esposa, sino porque es mi hermana en Cristo. Es una hija de Dios. Tenemos que tener eso en cuenta. Entonces, esposos y esposas, somos por igual herederos de la gracia de Dios. Aunque somos varón, aunque somos hembra, espiritualmente en Cristo somos uno. Eso dice Gálatas 3:28, ¿no? Ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay, ¿qué más dice? Judío ni griego. Eso no significa de que ya los griegos dejaron de existir, los judíos dejaron de existir. No, ya no hay una diferencia. Si estás en Cristo, todos somos uno. Entonces, cuando un esposo, mira la última parte del versículo, que tiene un detalle importante que no podemos dejar atrás. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pedro está diciendo que todo lo que él ha dicho tiene un efecto en la vida de oración del esposo y también diría yo de la esposa. Cuando un esposo no vive con una esposa, según lo enseña la Escritura, ni la respeta, ni la honra, abusa de su autoridad, se encuentra de que sus oraciones son estorbadas. Es decir, usted puede estar hora y hora y hora y puede orar todo lo que quiera, puede orar 3 horas seguidas si quiere. Pero si usted es de los que no honra, no respeta, no valora, sus oraciones van a tener estorbo. Y tampoco estoy diciendo de que si está orando 3 horas es malo, no siga orándolas. Entonces es un ejemplo nomás. De la misma manera, una esposa, cuando una esposa se niega a aceptar la autoridad que Dios ha puesto, la autoridad delegada que Dios ha puesto en el hogar, cuando se niega a someterse, ella encuentra un estorbo en sus oraciones.
y aparte los incapacita para orar juntos. Usted imagínense por un momento, ¿cómo me voy a sentar a orar junto con mi esposa cuando no la respeto, cuando no la honro, cuando no lo valoro y cuando la trato como un zapato? ¿Cómo? ¿Cómo me voy a sentar a orar con un hombre al cual no me someto, ni veo la autoridad delegada que Dios ha puesto sobre él, sino que yo hago lo que se me da la soberana voluntad? ¿Cómo me voy a sentar a orar con ese hombre? Es imposible. ¿Se puede? No se puede. Y aparte da la impresión de que Dios no acepta oraciones ofrecidas por un esposo que vive en un ambiente, por unos esposos que viven en un ambiente, y cuando digo esposo me refiero a esposo y esposa, en un ambiente donde hay peleas, donde hay contiendas, donde hay gritos entre ellos, donde hay sartenazos, donde hay indirectas. ¿Qué oración va a escuchar Dios? Hay una frase interesante que leí la leí hace rato, que honestamente tuve que pensar a quién se la vi, me tuvo que ir al perfil de esa persona, empezar a buscarlo. Ahí sí les soy honesto, pero la encontré. Y esta persona puso una frase interesante que decía: no puedes tratar a la gente como basura y adorar a Dios al mismo tiempo. No puedes tratar a la gente como basura y adorar a Dios al mismo tiempo. Anda dando vueltas por las redes sociales, lo más seguro que usted ya la vio. Ahora, si lo aplicamos a lo que estamos hablando, podría ser algo así. No puedes tratar mal a tu esposa o esposo y al mismo tiempo orar a Dios. Oh, ahí está, la puse ahí, no me acordaba. No puedes, no se puede. No se puede irrespetar al esposo o a la esposa o al cónyuge, pongámosle así, el cónyuge, y luego decir voy a orar con Dios. Es que de la misma fuente no puede salir agua dulce y salada, dice la Escritura. O sea, Dios quiere reconciliarnos, que hay una reconciliación para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas. Es como cuando Dios dice en su palabra, otra aplicación que podemos sacar, ¿no? Que si antes de dar tu ofrenda recuerdas que tienes algún problema con tu hermano, dice, pon tu ofrenda allí, ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y ofrece tu ofrenda. Hermano, es lo mismo en el matrimonio. Si estás maltratando a tu cónyuge, si no te estás sometiendo a tu cónyuge, no me digas luego que eres un hombre o una mujer de oración y pues puedes orar muy bien, pero Dios está diciendo, mira, arregla primero ese problema. Entonces yo podré escuchar lo que me estás diciendo. Porque yo necesito paz, armonía en el hogar. Y de ahí podrás disfrutar de las bendiciones divinas que Dios tiene para nosotros. Así que tenemos aquí una advertencia clara a los que somos esposos, y ustedes esposas pues también pueden aplicarla a su vida. Si no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad con nuestra esposa, quizás Dios no está escuchando nuestras oraciones, en el sentido de que no está contestando nuestras oraciones o no está recibiendo nuestras oraciones. Hay una interrupción en las promesas de la respuesta a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque no estamos actuando correctamente. 3 exhortaciones del apóstol Pedro a los caballeros. Vivid con ellas sabiamente, es decir, bajo el conocimiento que enseña la Escritura,
Segundo, debemos tratarla con respeto como ese vaso frágil que ella es. Y tercero, tenemos que tener compañerismo con ella como nuestra coheredera de la gracia de vida eterna. Y entonces nuestras oraciones no tendrán estorbo. Esta es una advertencia que debemos tomar en cuenta, tanto hombres como mujeres. Que nos motiva muchas veces a orar, hermano, ore, ore, ore. Pues, amén, gloria a Dios, hay que seguirlo haciendo. En Isaías dice que Dios dice, no escucho nuestras oraciones porque tus manos están llenas de sangre. Y empieza a describir una cantidad de cosas. Quizás muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas porque hay muchas cositas por allí que no queremos arreglar. Tres cosas: conocimiento, respeto y compañerismo, que complementan lo que el apóstol viene diciendo de las hermanas de someterse al esposo. Una esposa que ve a un esposo que la trata con conocimiento, que la trata con respeto, que la trata como coheredera de la gracia, es una mujer que feliz se somete a la autoridad del esposo. Ahora, no me vaya a decir, pastor, hasta que yo no vea eso no me someto. No, eso se lo digo porque le toca al esposo. Lo que ya habló para la mujer es para la mujer. ¿Cumple él esto o no lo cumpla? Y esposo no me va a decir, no, pastor, cuando ella se someta, entonces yo hago eso. No, 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 no. Su responsabilidad es esta. Se someta o no se someta, esta es nuestra responsabilidad. El llamado de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú conoces nuestro corazón, nuestras debilidades. Y porque claramente describes para nosotros los caballeros las responsabilidades hacia nuestras esposas. Te pedimos tu ayuda en ese proceso. Te pedimos que podamos sacar al máximo provecho de lo que enseña tu palabra y sobre todo a poderlo aplicar en nuestra relación matrimonial. Señor, oramos para que lo que hemos hablado estas semanas pueda tomar fortaleza, pueda tomar fuerza en nuestros matrimonios. Y que por lo menos estos matrimonios puedan comenzar a dar ejemplo, en primer lugar a los hijos y en segundo lugar a aquellas personas que nos rodean. Que nuestros matrimonios se conviertan en una oportunidad para abrir una puerta para presentar el Evangelio. Que la gente pueda preguntar por qué viven de esa manera. Señor, y la oportunidad de predicar tu palabra sea abierta. Señor, oramos por aquellos que nos acompañan en esta mañana, que todavía no han llegado al convencimiento de que son pecadores y que necesitan un Salvador. Oramos para que tu Espíritu Santo cada día pueda hablar a sus vidas, pueda romper esa dureza de su corazón. Que la luz de Cristo pueda resplandecer en sus corazones y ellos puedan encontrar vida en ti. Puedan correr pidiendo perdón, arrepentimiento de pecados. Todo argumento que se levanta contra ti en sus mentes pueda ser derribado por tu palabra y ellos encuentren salvación. Toda mentira, todo engaño que Satanás ha puesto en las mentes, Señor, tu Espíritu Santo lo pueda romper. Y hoy, Señor, esas personas puedan conocerte, puedan conocer su condición y puedan pedir por la justicia de Cristo para sus vidas. Padre, gracias. Oramos por esos perdidos para que sean alcanzados por ti. Y oramos por nosotros como iglesia para que cada día nos permitas predicar tu palabra a aquellos que están perdidos en delitos y pecados. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. También levantamos nuestra